4 años atrás nos sorprendíamos exclusivamente sobre esto que era la victoria de Donald Trump, ¿no? Todo el mundo no lo pensábamos como una cuestión real, digo, por sus excentricidades, por su perfil que no era convencional en el ámbito político, y ya ahí nos sorprendíamos. Ahora quizás muchos también se sorprenden por esta victoria de Joe Biden, especialmente por la enorme participación que ha tenido. Bien lo explicaba recién Jorge Castro, que decía, en una elección presidencial en Estados Unidos vota, recuerde siempre este detalle que no es menor, no, el voto no es obligatorio, pero el detalle que daba Jorge Castro decía, entre 40 y 42% votan en las elecciones en Estados Unidos. En esta oportunidad votaron un poco más del 70% del padrón electoral. Esto quiere decir aquellos que están habilitados. Y no es un dato menor, porque obviamente eso demuestra un interés claro y manifiesto por parte de la sociedad de Estados Unidos. Pero hay un par de detalles que me quedaron dando vuelta en la cabeza para pensarlo, y por eso convocamos en esta oportunidad a la doctora María Herminia Puig. 4 años atrás se fue como una de las veedoras para observar cómo era el proceso en Estados Unidos. Doctora María Herminia Puig, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal, Daniel? Buenos días. Dentro de este proceso que llama la atención, es cierto, se incorporó ahora lo que tiene que ver con el voto por correo, pero ¿es un proceso que tiene algún tipo de similitud con el argentino? ¿Tenemos que mirarlo con ojos argentinos exclusivamente o es completamente distinto cómo ellos trabajan todo lo que tiene que ver el sistema electoral? Sí, Daniel, eso es muy importante señalarlo y marcar las diferencias que tiene. Esencialmente el sistema electoral americano es federal. Federal quiere decir que las elecciones para presidente son realizadas en cada uno de los 50 estados por la autoridad local y no tiene una ley electoral nacional ni un organismo electoral nacional para regular o controlar esas elecciones, como sería el caso en la Argentina. Nosotros en la Argentina tenemos las provincias que tienen autonomía para fijar su sistema electoral y su autoridad electoral para la elección de gobernadores y diputados provinciales y concejales e intendentes. Y una autoridad centralizada, digamos así, electoral nacional cuando son las elecciones de presidentes, vicepresidentes, senadores y diputados nacionales. En Estados Unidos no es así. Cada estado tiene su propia ley electoral, su propia autoridad electoral, claro, y cada uno de los 50 estados en su territorio controla la elección nacional. Por eso yo creo que fue uno de los inconvenientes que se suscitó ahora al momento del recuento, ¿no es cierto?, de los votos. Justamente hay varias características del sistema electoral americano que lo hacen diferente. Otro tema importante, el que vos recién señalabas, el del padrón. No hay un padrón nacional como el padrón que tenemos nosotros en la Argentina, sino que cada estado confecciona su padrón sobre la base de los que se anotan en el padrón. El voto no es obligatorio tampoco, como en la Argentina. Y sobre esto, sobre la registración de los electores, fue sobre lo que trabajaron los partidos políticos en esta oportunidad, sobre todo apuntando a este voto anticipado o voto por correo, en virtud de también tener en cuenta el contexto de pandemia en el que fueron a votar, ¿no es cierto? A ver, entonces tiene lógica, digo, porque siempre las miradas son, nosotros miramos desde el ombligo nuestro, ¿no? La Argentina, todos los hechos que lo vemos en forma internacional, pensamos primero en nuestro ombligo y después pensamos en el otro contexto. Entonces, aquellas denuncias de Donald Trump, porque lo primero que se dijo es, ¿cómo va a denunciar fraude Trump si él está encargado del proceso electoral? No, él no está encargado del proceso electoral. Claro, eso es lo que inclusive algunos analistas señalan como una fortaleza del sistema, que no haya un poder central que pueda controlar todo el proceso electoral, sino que el poder está repartido en los 50 estados. Claro, claro. Esa distribución también le hace más federal, como recién decían al comienzo, ¿no? Lo federal del sistema. Totalmente, esa es la característica y la que ellos, ese sistema, vienen defendiendo hace años. Sí. Y como te decía, el problema, algunos analistas lo anticiparon porque lo vieron en las primarias, que esto de alentar el voto por correo, que te explico, no es por correo electrónico, porque todos hablamos de correo y como correo electrónico, claro, sino es inscribirse en el padrón y solicitar que te manden a tu domicilio la boleta. Entonces vos recibís en tu casa la boleta, votás, firmás el sobre y lo pones adentro de otro sobre y eso lo mandás por el correo postal, el claro, correo argentino sería en nuestro caso.
Ajá. Ese sistema, al ser tan voluminoso en esta ocasión, se habla de un elevado número de participantes, es histórico el número que participó de manera así por correo, hace que el sistema de recuento de este voto sea manual, sea dificultoso. Muchos estados se dedicaban también a cotejar las firmas, porque también otra particularidad es que no hay un documento nacional de identidad único para todos para votar. Cada estado determina cuál es la credencial que te sirve para votar. O sea que vos en algunos estados con el carnet de conductor podés ir a votar, en otros con una credencial que ni siquiera tiene foto. O sea, ellos confían mucho en su sistema electoral y en su autoridad electoral, no han cuestionado todos esos mecanismos. Y bueno, ahora se suscita el problema de que hubo que contar manualmente, digamos, todos esos votos, ese gran caudal de votos que vino por correo, y bueno, eso generó las demoras en el recuento en algunos estados, ¿no es cierto? Sí, yo no me quiero imaginar eso en la Argentina, sería imposible, el voto por correo. Perdóneme, todo muy bien con lo que quieran decirme, pero eso me parece que en Argentina sería imposible. ¿Cómo vamos a confirmar si no podemos terminar de confirmar muchas veces que el tipo no entra con una boleta ya escondida, puesto por un puntero atrás? Vamos a permitirle que envíe una cartita con el voto incluido. Bueno, esa era una alternativa que existía ya en algunos estados y que con la pandemia se estimuló el uso, pero además, a raíz de la pandemia, muchos estados utilizaron sistemas novedosos. Te cuento que, por ejemplo, me comentaban que en algunos estados implementaron, en un estado en particular, el sistema, viste que en las películas se suele ver, bueno, ahora también en la Argentina, que vos vas a McDonald's en el auto y compras la hamburguesa en una ventanilla. Claro. Bueno, implementaron un sistema de votación así, vos te ibas, hacías cola en el auto, te acercabas a la casilla, ahí había un agente electoral que te registraba y te hacía votar en una tablet. Y después ahí te ibas a tu casa. O sea, todos son sistemas que trataron de adecuar y facilitar para que la gente participe y vote. Después otro tema que fue importante en estas elecciones y que a nosotros nos llamaba mucho la atención cuando estuvimos allá, es que se vote un martes, que es un día laborable. Claro. Que es una tradición que se viene de hace años, más de 100 años en Estados Unidos se vota un martes. Y eso, decíamos nosotros, dificulta la participación. Bueno, ahora todo esto ha venido cambiando, incluso las grandes empresas, las cadenas, han facilitado, dice, por el tema COVID y todo eso, que sus empleados participen como autoridad electoral y no le han descontado el día, por ejemplo, de trabajo. O sea, no lo han tomado como una falta, sino que han dicho, bueno, vayan, colaboren con la autoridad electoral y no se les descontará el día. O sea, ha habido todo todo el sistema se ha puesto en pos de la participación. Y por eso el resultado de la participación tan alta, desde 1960, desde la elección de Nixon versus Kennedy, no había un índice de participación tan alta. Este lo ha superado ampliamente. Sí. ¿Allá cobran las autoridades electorales o no? No cobran. Los que colaboran, ¿no? Después está organizado, por supuesto, tiene todos sus organismos electorales y sus empleados. Claro. Pero un tema muy importante que nosotros también veíamos con asombro y que marca la confianza que ellos tienen en su sistema es que en las escuelas no había fiscales partidarios del día cuando nosotros llegamos a observar. ¿Esa estructura partidaria no hay? ¿Esa estructura partidaria no hay? No, sí, andaban pero se habían ido a comer y no estaban en ese momento, y entonces nos explicaron de que, sí, bueno, ellos confían en la autoridad electoral, o sea, van, vienen, entran, salen los fiscales, no es como acá que están todo el día controlando y tienen más confianza en la autoridad. Y eso es lo que el sistema se basa en eso fundamentalmente, ¿no? Teniendo en cuenta que sigue evidentemente mucho esto, más allá de haber estado 4 años atrás, ¿cómo se explica que hayan tardado tantos días como para definir quién es o no el presidente? Bueno, justamente por ese sistema que yo te explicaba federal, hay estados que tardaron más en contar los votos, estos votos por correo, y entonces vos tenés en cuenta que el que gana el estado se lleva a los electores. Entonces, se lleva a todos los electores. Entonces, y el que primero alcanza los 270 electores, recién ahí, cuando tiene 270 electores, puede considerarse que tiene los votos del colegio electoral para ser presidente. Claro. O sea que el proceso fue dificultoso básicamente por el recuento en algunos estados
porque se ve que no estuvieron preparados para afrontar tanta cantidad y volumen de voto anticipado. Eso es lo que estimo, por lo que veo y lo que se comenta, ¿no? Claro. Esa fue la clave, entonces, ¿por qué la demora? Sí. Yo, en los estados donde se produjeron las demoras se basó fundamentalmente en eso. Sí. Había una preocupación desde las primarias de que esto podía suceder y bueno, se ve que algunos organismos no se prepararon adecuadamente o no se esperaban tal volumen de voto anticipado o por correo, ¿no? Claro, uno le llama la atención cómo ese afecto que tienen hacia el sistema, esa credibilidad, ese apego que tienen hacia el sistema allí en Estados Unidos, ¿no? Sí, eso es lo esa que confianza. Uno más ¿Cómo? Esa confianza, digo. Sí, eso es lo que a mí me llamó mucho la atención y además te digo, allá nos comentaban que todos los cambios que se hacen en los sistemas de votación, por ejemplo, se hacen, no son sumamente repentinos ni de un día para el otro, sino que tienen un proceso de consolidación en la ciudadanía y en los partidos políticos, de convicción de que el sistema sirve y es útil. Por eso también ahora, como hubieron que hacer cambios rápidos en virtud de la pandemia, adecuar sistemas o utilizar estas aplicaciones, como yo te digo, bueno, eso generaron algunos planteos y bueno, generaron algunas situaciones de duda, pero supongo que se irán resolviendo, ¿no es cierto? De todas maneras, hasta el 8 de diciembre las autoridades electorales locales tienen fecha para resolver los conflictos que se les susciten por la votación en su distrito. El 8 de diciembre tienen que tener todo resuelto y elevarlo, ¿no es cierto?, para que se proceda a la elección de los electores en cada... Además, eso tiene otra particularidad del sistema. El colegio electoral nunca se reúne todos juntos. ¿Ah, no? Sí, no, sino que en cada estado se reúnen los electores y votan. Y ahí van votando. Y se certifica esa votación y cada estado eleva esa certificación al Congreso de la Nación, al Senado, y ahí es donde ambas cámaras hacen el recuento de los votos y la proclamación. Ah, o sea que la gran asamblea en realidad es el Congreso que termina definiendo, no es que existe una asamblea en sí en la cual se juntan todos, ¿no? No existe el colegio electoral reunido, digamos, en pleno. Ah, mire usted. Qué interesante, la verdad que me parece más que interesante también ver el sistema que le funciona a Estados Unidos, por lo menos hasta ahora a ellos. No conozco a los argentinos, nosotros tenemos otra idiosincrasia y yo creo que el sistema, si ese sistema queremos aplicarlo acá, me parece que vamos directamente al fracaso, si queremos aplicarlo en plenitud. Doctora María Herminia Puig, como siempre, gracias, muy amable. Bueno, gracias a vos, Daniel. Hasta luego. Hasta luego. La doctora María Herminia Puig, quien es jueza aquí en Corrientes, integrante de la Cámara Contencioso Administrativa con competencia electoral y que hace 4 años atrás fue una de las veedoras de la República Argentina en la elección que le había dado ganador a Donald Trump. Bueno, ahora contándonos algunos detalles que también nos ayuda como para entender cuál es el estado de situación que está viviendo actualmente allí Estados Unidos.